Ucrania solo ha conformado un estado independiente de Rusia en 2 ocasiones a lo largo de toda la historia. En el año 1918, tras la Revolución de Octubre, y en el año 1991, tras la implosión de la Unión Soviética. Es decir, en 2 momentos de crisis máxima y de transformación de la realidad política de aquel lugar del mundo. No es por lo tanto extraño que los nacionalistas rusos de hoy vean a una Ucrania independiente como algo así como una aberración, la consecuencia de lo que Vladimir Putin denominó el mayor desastre geopolítico del siglo XX, es decir, el colapso de la URSS y las dramáticas pérdidas territoriales que aquello supuso para los nostálgicos de la Gran Rusia, esa Rusia heredera del imperio de los zares que se había convertido luego posteriormente en la Unión Soviética. Los viejos hábitos tardan en morir, esa es la verdad. Para muchos rusos, Ucrania es como un miembro fantasma que todavía se mueve después de su amputación. Esta gente que le han apuntado un miembro por cualquier circunstancia y siguen sintiéndolo, a pesar de que ya no está ahí. La idea de que Ucrania es realmente un estado aparte les parece a esta gente, a muchos de ellos, les parece extraña. En la medida en que las percepciones de la historia condicionan la política, y esto es así, es esencial comprender la visión rusa de la historia de Ucrania y la visión ucraniana de la historia de la propia Ucrania, que no es exactamente la misma. Aunque errónea, la idea de que la historia de Ucrania es en realidad solo un salón más del suntuoso palacio de muchas estancias que conforma la historia de Rusia es una idea común para ambos. Hasta cierto punto es comprensible, no podemos culparles. Ucrania y Rusia han compartido todos los triunfos y todas las tragedias desde el nacimiento del Rus de Kiev en el siglo IX hasta la Gran Guerra Patriótica del siglo XX, pasando naturalmente por las guerras contra los polacos del siglo XVII. Los lazos históricos entre los dos países son muchos y además muy profundos. Las iglesias ortodoxas de Ucrania y de Rusia comparten un santo patrón, San Vladimir o San Volodymyr, dependiendo de si queremos decirlo en ruso o en ucraniano. Es decir, que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se llaman exactamente igual, pero uno en ruso y el otro en ucraniano. En las afueras de Kiev hay un gran museo que inauguró Leonid Brezhnev en el año 1981 que conmemora la Gran Guerra Patriótica. En la entrada de este museo hay una estatua femenina inmensa, hecha en acero inoxidable, tiene más de 60 metros de altura y sostiene una espada en una mano y un escudo con la hoz y el martillo de la Unión Soviética en la otra. Este monumento es un monumento al sacrificio compartido. Hubo 8 millones de ucranianos muertos en la Guerra Mundial y también, aparte del sacrificio, a una victoria compartida. 80 años después de aquella guerra y de 3 décadas desde que se vino abajo la Unión Soviética como un castillo de naipes, este relato sigue siendo poderoso a día de hoy. Tanto que hace unos años el gobierno ucraniano prohibió por ley la simbología soviética en el espacio público. Pero hizo una excepción, una sola excepción, con los monumentos que recuerdan a la Guerra Mundial, a la Gran Guerra Patriótica. Esa es la razón por la cual está esa hoz y ese martillo en esta estatua del Museo de Kiev. Durante mucho tiempo, los rusos vieron a los ucranianos como poco más que parientes pueblerinos. La teoría de la etnogénesis eslava describe a los dos pueblos como pueblos hermanos nacidos del mismo útero. Los grandes rusos, que serían o se correspondería con los rusos por un lado, y los pequeños rusos, los ucranianos, por el otro. La literatura ucraniana, que comenzó a surgir y a florecer ya en el siglo XIX, fue vista con condescendencia como el producto pintoresco de una sociedad campesina, esencialmente subordinada al canon literario de la propia Rusia. Todo ello a pesar de que la literatura ucraniana alumbró grandes poetas como Taras Shevchenko. El hecho de que el florecimiento de la cultura nacional ucraniana fuera más fuerte en el oeste de Ucrania, que en aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro, hizo que algunos rusos lo tomasen como una afrenta, como una maniobra antirrusa apadrinada por los
los pérfidos austriacos y los pérfidos húngaros. En la época soviética, la idea de un Estado ucraniano se veía con una sospecha similar, cargada en ese momento de suspicacias, de que se trataba además de algo intrínsecamente contrarrevolucionario. En abril de 1918, cuando Rusia enloqueció tras la Revolución de Octubre y dio comienzo a la Guerra Civil, se estableció en Kiev un régimen conservador, respaldado por Alemania, que todavía no se había rendido en la guerra. Su líder, que se llamaba Pavlo Skoropadsky, se proclamó Hetman. Hetman es un antiguo título, un título militar cosaco, que llevó por última vez un hombre que había muerto a los 112 años en el año 1803. Había muerto en un remoto monasterio ruso que los soviéticos convertirían posteriormente en un gulag. Más tarde, durante la Gran Guerra Patriótica, algunos ucranianos se unieron a los alemanes para luchar contra los soviéticos. Pensaban que eso les libraría del Ejército Rojo y de las privaciones a las que les había sometido Stalin. Algunos incluso se llegaron a alistar en las SS. En tiempos de la Unión Soviética, la identidad nacional ucraniana nunca se subsumió del todo, por completo, en la identidad rusa, ni siquiera en la soviética. Esto llegó incluso a ser útil para el Estado soviético en su momento. En el año 1939, cuando Galicia, Volhynia y Bucovina fueron anexionadas a la Ucrania soviética como resultado del pacto Ribbentrop-Molotov y la invasión de Polonia por parte de Stalin, no solo Hitler invadió Polonia, la otra parte, la parte oriental, la invadió Stalin, pues en aquel momento el Soviet Supremo ucraniano, envió este mensaje a Stalin. Esto es literal. Tras haber sido separado durante siglos por fronteras artificiales, el gran pueblo ucraniano se reúne para siempre en una sola república ucraniana. Años después, en 1945, Ucrania se sumó a las Naciones Unidas como miembro fundador, junto con la URSS, lo que le dio a Stalin un voto adicional en la ONU. Esto, como vemos, le resultó especialmente útil. El proceso mediante el cual se definieron las fronteras de la Ucrania moderna, tanto en el oeste como en el Mar Negro, fue parte integrante de la propia expansión de Rusia a lo largo de los 3 siglos. En los siglos XVIII y XIX, cuando en Moscú soñaban con convertir el Mar Negro en algo parecido a un lago ruso, querían incluso llegar a tomar Constantinopla, a arrebatársela a los turcos, llegaron a expulsar a los otomanos de la costa norte. En aquel momento las provincias ucranianas fueron las más beneficiadas de aquella expansión. El país se integró en la economía y en la política del Imperio ruso, sirviendo como granero y como ruta natural hacia un mar cálido, el Mar Negro, y con buenos puertos naturales, algunos realmente buenos, como el de Sebastopol. A finales del siglo XVIII, Catalina la Grande fundó el puerto de Odesa. Lo hizo de la mano de un aristócrata español, José de Rivas. Hice un contracorte hace tiempo sobre él, que era almirante de la Armada Imperial Rusa. La ciudad pronto se llenó de griegos, de búlgaros, de judíos. Más al este, mediante guerras, colonización y limpiezas étnicas de la población musulmana que estaba allí, del antiguo Janato de Crimea. Crimea, que era el último remanente de la Horda de Oro mongola, se convirtió en la joya más preciada del Imperio ruso y luego sería la joya más preciada del Imperio soviético. Allí tendrían sus dachas los líderes del Partido Comunista y allí, en el puerto de Sebastopol, se instalaría la flota del Mar Negro. Crimea se incrustó de esta manera en la geografía psicológica de los rusos como algo parecido a su jardín del Edén. Crimea es el único lugar de Ucrania o de Rusia, desde luego de la Unión Soviética, que tenía clima mediterráneo, un clima más o menos cálido o por lo menos templado durante todo el año. En un país tan frío como es Rusia o como era la Unión Soviética, un lugar como Crimea era realmente un jardín. Menos de un siglo después de que los zares la conquistaran, Stalin eligió la pequeña localidad de Yalta, en Crimea, como el lugar más idóneo para, junto a Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, redibujar allí el mapa de Europa en el año 1945. 9 años más tarde, cuando el antiguo jefe del Partido Comunista Ucraniano, Nikita Khrushchev, que no había nacido en Ucrania, pero hizo buena parte de su vida en Ucrania, transfirió Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania, no pensaban, ni siquiera podían imaginar que las fronteras internas de la Unión Soviética se convertirían en algún momento, no muchos años más tarde, solo unas pocas décadas más tarde, en fronteras internacionales. Fue en 1991, como resultado de un intento de golpe de Estado en Moscú,
que tuvo lugar irónicamente, esto fue en agosto de 1991, mientras Mikhail Gorbachev estaba de vacaciones en Crimea. Pues fue entonces cuando la península se separó del control de Moscú, porque Ucrania tomó el camino de la independencia, como ya habían hecho otras antiguas repúblicas soviéticas. La idea de que Crimea se había convertido en parte de una Ucrania independiente por accidente es una verdad casi evangélica entre muchos rusos. Cuando en 2014 la península volvió a Rusia como consecuencia de una invasión y un referéndum tras la revuelta de Maidán, la mayor parte de los rusos lo vieron aquello como una redención, algo que tenía que pasar porque casi estaba escrito. Crimea nunca había dejado de ser Rusia para ellos, pero una carambola histórica en aquel infausto verano del 91 la llevó por el camino equivocado. Allí en ese momento podría haberse quedado la cosa, y muchos pensaron que se había quedado allí, que no iría más. Pero en Rusia también son muchos los que ven Crimea como algo inseparable del resto de Ucrania. Si una ha vuelto a casa y volvió a casa en el año 2014, ¿por qué no debería hacerlo la otra? La versión rusa de la historia de Ucrania, envuelta en su propio relato de auge y caída de los imperios, ayuda a explicar la actitud de Rusia hacia su vecino del sur. No en términos de intereses objetivos, aunque estos son objetivos pero reales, sino en cuestión puramente emotiva, en términos de quién tiene razón y quién está equivocado, quién no la tiene. Lo que hace que esto se haya envenenado desde la perspectiva rusa es que la mayor parte de los ucranianos ya no comparten la interpretación rusa de la historia, de su historia. El pasado se ve diferente desde Kiev o desde Leópolis que desde Moscú o desde Ekaterimburgo. Los ucranianos han dejado de valorar su papel en la historia de Rusia y lo han sustituido por un aprecio creciente por su propia historia. Redescubrir su pasado ha sido una parte fundamental de la afirmación de independencia de Ucrania de los últimos años. Los episodios que alguna vez sirvieron de pegamento histórico de esta relación ruso-ucraniana ya simplemente no sirven para eso. Mientras que los rusos tienden a ver el acuerdo entre los cosacos con el zar de Rusia a mediados del siglo XVII, como se explicaba en aquella contrahistoria, ven ese acuerdo como la reunión definitiva de los pueblos ruso y ucraniano, los eslavos orientales. Muchos ucranianos ven en ese mismo acuerdo algo así como una alianza temporal entre líderes militares que los rusos posteriormente interpretaron a su favor. De manera similar, mientras que las hambrunas de los años 20 o 30 del pasado siglo solían verse como una experiencia muy dura, muy dolorosa, pero común para todos los soviéticos, ahora son una mayoría los que defienden en Ucrania, por lo menos, que esas hambrunas fueron un ataque dirigido desde Moscú específicamente contra los ucranianos. Tanto para los rusos como para los ucranianos, la interpretación de la historia de Ucrania es personal. La interpretación de la historia de cualquier país siempre es personal. Como en todas las fronteras, las contradicciones y complejidades de un pasado enredado se reproducen una y otra vez en las historias de las familias y en las identidades de los individuos. Para los gobiernos, para el ruso y para el ucraniano, la historia también es política. Los hechos acaecidos en el pasado se pueden tejer y destejer para justificar, para oponerse, para defender cursos de acción muy distintos en el presente. La historia puede ser una herramienta de influencia, incluso una herramienta de guerra psicológica a largo plazo, utilizada para manipular el aquí, el ahora, para dar una resonancia emocional a las afirmaciones de legitimidad política. Dicho sin rodeos, la historia es un territorio, es un campo de batalla, como decía Enzo Traverso. En Ucrania no es solo la tierra y las ciudades del propio país la que es objeto de disputa. El pasado del país también lo es, y desde hace mucho más tiempo. Esa disputa es en última instancia lo que ha terminado ocasionando la invasión y la guerra. Con ello los rusos han acelerado un proceso que simplemente ya no tiene marcha atrás.